Muy bien, buenos días a todos. Eh, bueno, lo que quisiera es simplemente primero plantear eh, las tres facetas de la presentación. Una es una introducción general, digamos, a la situación actual en términos de metabolismo. Esto de cara a la situación urbana. Después una breve revisión del caso mexicano en términos de las ciudades en México y finalmente una aproximación mucho más detallada al asunto de la ecología política urbana en México. Estos van a ser los elementos junto con una sección muy rápida sobre cómo ha evolucionado la literatura de ecología política a nivel global. Entonces, voy a empezar con la primera parte, simplemente mencionar, hay una serie de literatura que ha evolucionado desde los 90, fundamentalmente, que se ha dedicado a el estudio de lo que se conoce como metabolismo social o metabolismo socioeconómico. Hay distintas escuelas bien conocidas en Viena, Austria, en Barcelona, en Estados Unidos, en América Latina también. Y digamos, el mensaje fundamental es que el consumo de energía y materiales ha ido en aumento, particularmente durante el siglo XX y lo que va del XXI, y hay una correlación muy clara entre crecimiento económico, que es la línea negra que pueden ver en la gráfica, y una correlación muy fuerte también en términos del proceso de urbanización, que en general despega en la década de los 50 y se acelera marcadamente a partir de la década de los 70 a nivel global. Y bueno, América Latina tiene su proceso de urbanización en términos muy generales, digamos, en estos mismos periodos, aunque sabemos que hay regiones de América Latina y países de América Latina que hoy día todavía no llegan a ser países netamente urbanos. Digamos, el porcentaje de urbanización en América Latina ronda el 80%, con variaciones con ciertos países que están en el 60%. Pero en realidad somos una región altamente urbanizada, con la diferencia, digamos, de cara al caso de Estados Unidos, al caso de Europa, que también son regiones urbanizadas en proporciones similares, incluso un poco más, con la diferencia, digamos, que el soporte material y económico en el que, digamos, se instalan estos procesos urbanos son completamente diferentes, ¿no? El grado de marginación, el grado de pobreza, el grado de desigualdad en América Latina es mucho más profundo, y esto hace que el reto urbano tenga esa particularidad para el caso de América Latina. No me quiero detener más en esta gráfica, simplemente lo que muestra es estas correlaciones y esta intensidad del consumo de energía y materiales, lo que genera una gran presión, digamos, en términos no solamente de la seguridad alimentaria, hídrica, etcétera, de los espacios urbanos y en general de la población, sino que también representa una gran presión frente a los ecosistemas, ¿no? Hay muchas cosas más que decir en torno a esta gráfica, pero para propósitos de esta presentación la limito a este punto. Y evidentemente esta presión que menciono en términos de consumo creciente de energía y materiales que hemos tenido, y que además las proyecciones sugieren que pasaremos de los 50, 60 mil millones de toneladas que estamos consumiendo anualmente a nivel global, podríamos, digamos, en un escenario tendencial, llegar a 140 mil millones de toneladas de consumo de energía y materiales a escala global. Evidentemente, hay una serie de innovaciones tecnológicas que nos pueden permitir ser más eficientes, cambios de patrones de consumo, cambio de patrones del uso del suelo, en fin, hay una serie de medidas que pueden disminuir este escenario tendencial,
pero si las cosas siguen así, la presión más que se duplicaría, digamos, para los ecosistemas, lo que tiene implicaciones de toda índole social, política y de gobernanza de todo, del espacio construido, digamos, del entorno natural y demás. Y las proyecciones, digamos, en este escenario se suman estas proyecciones de expansión urbana, en el que pasaríamos a los 6.500 millones de habitantes urbanos, con una presión muy fuerte en términos de demanda de espacio construido, de infraestructura. Y en ese escenario, lo que tienen en la lámina es esta proyección, lo que se tiene, las 53 gigatoneladas que están marcadas en verde para el caso de países desarrollados, es el carbón incorporado que tiene tres materiales principales en el espacio construido, digamos que es el acero, el concreto y el aluminio, y en total los países en desarrollo tienen incorporado 53 gigatoneladas asociadas al proceso de producción de estos materiales. Para todos los países en desarrollo, la cifra es 40 gigatoneladas, y si hoy día desarrolláramos nuestra infraestructura a nivel de los países desarrollados, tendríamos que emitir 109 gigatoneladas adicionales. Lo que tienen en el extremo derecho, que son esas 117 gigatoneladas más, se asocia al crecimiento futuro esperado, que el grueso se va a dar en países en desarrollo, el 90%, y en total, digamos, estas casi 300 gigatoneladas, bueno, un poquito más de 300 gigatoneladas que suman los materiales, estos tres materiales que conforman buena parte de las emisiones incorporadas del espacio construido, significa alrededor de entre la cuarta y la tercera parte del presupuesto de carbono. Esto es el carbono que podemos emitir sin pasar la meta que hemos fijado de 2 grados centígrados, lo cual es, digamos, una presión brutal, porque estamos hablando de tres materiales únicamente, no de la operación de estos espacios, ni de los edificios, ni de la infraestructura y demás, y esto nos consumiría, insisto, entre la cuarta y la tercera parte del presupuesto de carbono. Quien le interese más detalles sobre esto, está publicado en un artículo de Nature y se puede consultar desde el año pasado. Y en este escenario tenemos otra dinámica muy importante, que es la dinámica de el propio espacio construido como motor, digamos, del proceso de acumulación de capital. Hoy día el espacio construido, digamos, dicho en otras palabras, todo lo que es el real estate, el sector inmobiliario, acumula más riqueza que todas las, digamos, otro tipo de inversiones, incluyendo acciones, incluyendo todo el oro minado en la historia del ser humano. Es mucho menor este valor que el valor que se acumula en la forma digamos, del sector inmobiliario, de todas las propiedades, tierra y demás. Y esto hace que, y ha sido señalado ampliamente por la geografía crítica, por múltiples autores, que el espacio construido sea el principal espacio de realización de excedentes y de acumulación de capital en el sistema en el que nos encontramos. Entonces tenemos un cóctel de elementos bastante complejos en el que, y además ahora que estamos en el escenario de crisis, que no es, desde mi punto de vista, no es una crisis que comenzó con el COVID, se viene cocinando lentamente, que tuvo sus picos, digamos, en 2008, 2009, y que nunca logramos destrabar, nunca se logró destrabar la crisis, digamos, global. Se hablaba de recesión, etcétera, y hoy día el COVID, la situación de cuarentena y todas las implicaciones que tiene, desde mi punto de vista, lo que está haciendo es agudizar y acelerando el proceso de crisis global, y frente a esto, como ha sido típico en momentos de crisis, las fórmulas de reactivación de la economía descansan en buena medida en incentivar la expansión del espacio construido. Entonces, si esta es la apuesta hacia adelante de reactivación de la economía, o de parte, digamos,
de la activación parcial de la economía, significa que la presión sobre la demanda de recursos de energía y materiales hacia adelante va a aumentar. Y además, en la manera en la que lo hagamos, la manera en la que construyamos es construido, va a resolver, digamos, demandas sociales históricas o las va a profundizar, depende de cómo esto evolucione. Entonces, este es el escenario en el que estamos. Aquí simplemente es el flujo de capitales que se da en términos de inversión en el mercado de inmobiliario. Y como vemos, pues realmente los flujos en América Latina son muy pequeños y esto tiene que ver con digamos, el bajo valor en términos comparativos que tiene el stock del espacio construido en nuestra región, obviamente con excepciones. Entonces, este es, digamos, el panorama en el que estamos. Si entramos a la discusión de ecología política urbana, no me parece que sea necesario, digamos, entrar a todo el bagaje teórico de qué es la ecología política urbana. Aquí nada más quiero recordarlo para los que no estén muy metidos, digamos, en la revisión de la literatura. Se asume que Eric Swindoll, en su texto de la ciudad como híbrido, plantea ahí el neologismo de ecología política urbana y a partir de ahí se desarrolla toda una serie de literatura bajo este neologismo, que en el fondo lo que está planteando es la necesidad de ver la ciudad como un híbrido, una representación en la que lo social y lo natural no se puede separar, y en el que además esa cosa híbrida social natural que plantea Eric Swindoll, digamos, en la praxis de esta relación social-naturaleza y de la construcción de este espacio construido, esta segunda naturaleza, en esa praxis es en la que se gestionan o, digamos, toman lugar las relaciones de poder y los conflictos, procesos contestatarios a dinámicas asociadas a esas relaciones de poder. Y entonces la ecología política busca hacer énfasis en esto de cara a narrativas, digamos, que para ciertos autores son narrativas muy tecnocráticas, muy asépticas en términos sociopolíticos, por ejemplo, imaginarios como la ciudad inteligente, el urbanismo verde, la ecociudad son, si bien tienen elementos importantes, son imaginarios, digamos, aproximaciones a la cuestión urbana y, digamos, su dimensión sobre todo ambiental en este caso, que son relativamente débiles en el planteamiento de las relaciones de poder que cruzan todo este proceso de producción urbana, ¿no? Y cómo entonces se distribuyen de manera desigual los bienes y los males en el espacio construido. Este tipo de literatura ha evolucionado, estos son, digamos, hasta hace poco más de medio año, había más de 1.500 artículos en The Web of Science, digamos, esto es una probadita de la literatura que se ha publicado. Es necesario hacer un análisis profundo de qué ha pasado con la literatura en otros idiomas que no se han publicado únicamente o que están siendo indexados en The Web of Science, pero digamos, esto nos muestra más o menos por dónde va la tendencia. Claramente hay una evolución fuerte de la literatura y una literatura que ha sido marcadamente dominada todavía por, digamos, autores de los países en desarrollo, mientras que la literatura en países desarrollados, en el caso anterior, mientras que la literatura proveniente de los países en desarrollo, el sur global, ha ido en aumento y me parece que si hiciéramos una revisión de la literatura que hay en español y en otros idiomas, podríamos ajustar, digamos, la proporción entre norte global y sur global, pero lo importante, digamos, es señalar que efectivamente es una literatura emergente, además es una aproximación en constante, digamos, la ecología política está todo el tiempo permanentemente en construcción, modificándose, cambiándose, dialogando
entre las distintas corrientes, entre los distintos aportes geográficos, en fin, ¿no? Y lo que vemos es este mismo análisis, pero solamente enfocado a los 100 artículos indexados en también esta misma base de datos, como hay redes muy claras de autores que por lo menos en el ámbito anglosajón dominan mucho de esta literatura, con referencias previas, digamos, al artículo de Eric Swindoll, porque son, digamos, estos autores los que alimentan mucho también de el análisis propio de la ecología política urbana. Es el caso, y que además es muy claro en el artículo fundacional de Eric Swindoll, como es el caso de Latour, por ejemplo, como es el caso de David Harvey, Neil Smith, etc. Entonces, este es el contexto, digamos, teórico. Toda esta literatura se ha enfocado esencialmente en estas, digamos, clústeres, grupos de temáticos. Ustedes pueden ver cómo hay clústeres. El clúster verde está muy asociado al tema de planeación urbana y sustentabilidad, y esto cómo se asocia, digamos, a el desarrollo urbano, la política urbana, etcétera. Luego hay otro clúster, que es el rojo, por ejemplo, que está mucho más vinculado a el tema de la economía política, la política urbana y la gobernanza urbana. Mientras que otros, como es el caso azul, están mucho más metidos a la discusión de la justicia medioambiental y los procesos de urbanización. Digamos, tal vez el clúster azul, aunque todos están haciendo uso de la ecología política, el clúster azul tal vez es el más cercano a el corazón, digamos, de la discusión de la ecología política urbana en términos de las relaciones de poder y los procesos contestatarios en los espacios urbanos. Y me muevo entonces a la última sección de mi presentación, que tiene que ver con algunos estudios que hemos hecho en el país. México es un país altamente urbanizado, el 78% de su población es urbana, tiene una distribución, como pueden ver, bastante desigual en términos de cómo se ha expandido el espacio construido. Y tenemos una proyección, a pesar de que somos altamente urbanos, una proyección para el 2050 que podríamos, digamos, casi alcanzar el 90% de la población de este tipo, ¿no? Población urbana. Y específicamente en el caso de la Ciudad de México y su zona conurbada, la zona metropolitana del Valle de México, que es importante no solamente porque concentra el grueso de la población, sino que además, como en el caso de muchas ciudades capitales de América Latina, concentra el grueso de la riqueza, el grueso de la infraestructura. En fin, hay unos procesos de centralización y desbalance territorial muy fuertes en América Latina. Y el caso de la zona metropolitana del Valle de México no es la excepción. Entonces, lo interesante de este caso es, bueno, primero voy a plantear, vean cómo la zona metropolitana crece de manera exponencial. Del 50 al 70 el espacio construido se duplica, pero luego del 79 al 2000 el espacio construido se triplica. Y al mismo tiempo tenemos un aumento de la flota vehicular que, digamos, sobrepasa con creces el crecimiento del espacio construido. Esto significa que la zona metropolitana del Valle de México está anclada a un esquema de movilidad basada en el automóvil privado, y no es casualidad entonces que tengamos graves problemas en materia de calidad del aire. Y esto nos lo muestra. Ahora, si ustedes pueden ver en el mapa café, naranja, algo así, es muy claro cómo hay zonas que concentran las emisiones de gas de efecto invernadero, que se asocian muy claramente a la distribución espacial de la industria de comercio y servicios, o dicho de otra manera, en dónde están los empleos. Entonces, también hay una exposición desigual a estos contaminantes asociada justamente a estos procesos económicos. Y este es el caso de estudio que quería mostrarles. Está publicado en Sustainability, y lo que muestra es cómo el espacio construido en la Ciudad de México creció, digamos, en los últimos 6 años. Analiza
el periodo del sexenio pasado, del gobierno anterior, y esto fue un periodo muy importante porque experimentamos un proceso de renovación muy intenso de la ciudad y un proceso de densificación de la ciudad en un lugar donde tenemos riesgos sísmicos importantes. Entonces, lo que tienen aquí es el análisis es una estimación basada en licencias de construcción que muestra cómo casi 23 millones de metros cuadrados de construcción nuevos, de construcción nueva, se agregó a la Ciudad de México en los últimos 6 años y cómo esto tiene una presencia diferencial en las distintas municipios, nosotros les decimos alcaldías, digamos, y esto empieza a dibujar una ciudad desigual. Ahora lo vamos a ver con mapas. Y al mismo tiempo se hizo el cálculo de la implicación que tiene, digamos, el desarrollo de de este espacio construido nuevo en términos de generación de residuos, de construcción, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a los materiales que ya había mencionado al principio, acero, aluminio y cemento y concreto, y potencial consumo futuro de energía y de agua. Y finalmente, una correlación, un análisis que correlaciona el aumento del espacio construido y las quejas medioambientales asociadas al uso del suelo a nivel espacial. Entonces, voy a ir mucho más rápido porque aquí ya es como el análisis espacial. Si se dan cuenta, casi todos los casos, digamos, el proceso de construcción, de generación de residuos y obviamente potencial de consumo de agua y de energía están asociados a la concentración de este espacio construido nuevo y marcadamente tenemos un pedazo de la ciudad que es el que se está renovando. El resto de la ciudad, digamos, el que está cargado hacia el lado derecho, es una ciudad que no se renueva y que en realidad sí se renueva, pero se renueva mediante procesos de autoconstrucción y de informalidad. En el caso del agua, por ejemplo, este proceso de renovación desigual lo corroboramos también con un consumo desigual de agua que se tiene identificado ya desde hace más de 2 décadas. Hay un artículo que publiqué hace varios años justamente en cómo hay una desigualdad en el consumo del agua y también en el propio acceso y calidad del servicio. Digamos, lo interesante de este caso, que no me quiero detener a plantear los detalles, es que traemos el 30% del agua de 2 cuencas, que es la cuenca del Cutzamala y del Lerma, entra a la Ciudad de México, se usa de manera desigual esta agua, se pierde buena cantidad de ese agua con fugas, más o menos el 40%, y después se lanza las aguas residuales hacia 2 cuencas, esencialmente la cuenca del Tula, pero una parte también a la cuenca del Valle de México, y esto hace un circuito del agua muy peculiar, en el que se le despoja el agua a las comunidades indígenas más aguas de la cuenca del Lerma Cutzamala para llevar a la Ciudad de México, y luego se les echa a los pobres de Hidalgo y del Estado de México las aguas residuales para que ellos afronten esta problemática. Entonces, continuando con lo que planteaba, vean cómo hay una concentración del lado izquierdo de la nueva obra y esto va respondiendo también a dónde está el grupo de empleos. Entonces tenemos 2 ciudades. Tenemos una ciudad que concentra esta nueva renovación del lado izquierdo y luego como las zonas de riesgo y de inundación y de deslizamientos, sobre todo de inundación, está presente de manera mucho más marcada en la zona que no se renueva, la zona que es relativamente más interna. Y esto lo podemos ir viendo cómo está avanzando en la ciudad obras nuevas, empezando a sellar vasos de regulación en una zona que es una cuenca endorreica que tiende a inundarse. Y estos vasos que regulan las inundaciones, que es el lado izquierdo, están siendo
cada vez más amenazados por estas obras, que en este caso este edificio es un edificio que está encima del vaso regulatorio y que amenaza con reducir la capacidad de regulación, digamos, de eventuales corrientes de agua causadas por escorrentías mucho más profundas. Esta construcción desigual de la ciudad la vemos también en cuanto a riesgo sísmico, digamos, el espacio construido que se renueva, que genera más valor del suelo, etcétera, que es donde están los puntos rojos del lado del extremo izquierdo. Vemos cómo son los espacios que tienen menos riesgo sísmico y vemos cómo fueron, digamos, son los espacios que donde está el mayor riesgo, es donde estuvo el mayor costo de la reconstrucción del sismo del 2017 y evidentemente lo que estamos haciendo es construir una ciudad, digamos, mucho más formal, mucho más equipada para clases medias y altas en las zonas de menor riesgo. Lo vemos igual con el tema del riesgo sísmico y el manejo de materiales tóxicos, esto que se haga en las zonas digamos, más pobres, en las zonas de menos valor, todos los usos del suelo indeseable que se carguen hacia el lado derecho del mapa, mientras que la zona que se valoriza, la zona de las clases medias y altas, esté expuesta a menos riesgos de manejo de materiales tóxicos. Vamos viendo también cómo este proceso de renovación del espacio construido coincide relativamente a razones por las cuales el mapa no es exactamente igual, digamos, en términos de dónde se da esa renovación del espacio construido y la violación de los usos del suelo. Las razones tienen que ver porque, por ejemplo, en el sur, en la parte sur del mapa, es una zona boscosa y entonces ahí hay violación de uso del suelo por asentamiento irregular y por eso es que están marcados el caso de Tlalpan, pero en realidad hay una gran coincidencia en términos generales en cómo esta expansión del espacio construido nuevo coincide con una serie de violación de usos del suelo, que van desde obras que no tienen permiso hasta obras que tienen permiso para construir 10 pisos y construyen 20. Este último caso se le llama obra chueca. Esta me la voy a brincar porque me va a tomar tiempo explicarla. Pero, digamos, esencialmente el mensaje es que tenemos dos espacialidades urbanas, una informal, que, digamos, se va expandiendo, comiéndose los suelos y el espacio verde urbano y conurbado, al mismo tiempo que tenemos, bueno, tenemos este tipo de escenarios en la zona, digamos, limítrofe de la propia Ciudad de México, mientras tenemos escenarios de grandes edificios modernos, otro tipo de ciudad. Entonces tenemos dos grandes ciudades marcadas. Y lo que les decía, de estas obras que tienen permiso para construir 10 pisos, pero construyen más, se les llama obra chueca. Hubo procesos de corrupción en torno a esto y nuevamente vuelven a coincidir estas obras chuecas con la intensidad de las quejas ambientales. Y este es bien interesante este caso porque este mapa de obra chueca es un proceso de participación ciudadana que empezó a mapear dónde estaba toda esta obra que no estaba cumpliendo con la normativa y con las licencias. Y finalmente termino con esta última imagen en la que esta dualidad de ciudad corresponde a, digamos, la zona que más se renueva, que está mejor equipada, etcétera. La zona de las clases medias y altas está muy claramente vista en el mapa de marginación urbana del lado izquierdo y cómo las zonas que concentran más marginación, mayor pobreza, están cargadas justamente hacia las zonas que no se han renovado porque no es un negocio renovarlas. Y por el grado de informalidad que tiene el espacio construido también ahí. Y del lado derecho es un proyecto que hemos realizado justamente también con apoyo del mismo centro de investigación canadiense para medir las capacidades climático-ambientales de los municipios. Y lo que vemos es que también tenemos una doble ciudad ahí. Claro, esto es cambiante, depende del gobierno en turno, pero tenemos
también otra vez una doble ciudad en la que muy claramente donde hay mayor grado de marginación, mayor grado de pobreza, hay capacidades mucho más limitadas. Con esto yo terminaría. Muchísimas gracias.